estamos en victoria, ¿verdad? Porque los hijos de Dios siempre estamos en victoria, porque Cristo es nuestro ayudador, es quien nos guía. El Espíritu Santo es quien nos consuela y es el que está con nosotros en esta noche, amén. Gloria a Dios, es un privilegio para mí poder hablar de la palabra de Dios siempre, hermanos. Es un privilegio grande compartir su palabra. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Agradezco a Dios por este privilegio. Hermanos, la presencia de Dios está en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Hemos sentido su presencia en esta noche. Pues sigámosla sintiendo, hermanos, porque la presencia de Dios está con usted y está conmigo. Gloria a Dios. Así les invito a que vayan a la palabra de Dios. Vamos a leer en Hechos capítulo 19, versículo 2. Hechos capítulo 19, versículo 2. Cuando usted haya encontrado la palabra de Dios, hermanos, se pone en pie a reverencia a ella. Gloria a Dios. Vamos a leer el 1 y 2 siempre del capítulo 19, siempre a la palabra de Dios, honrando al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿visteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. En esta noche, hermanos, ya sabemos que nos han estado hablando y hemos estado escuchando y aprendiendo de lo que es el Espíritu Santo de Dios en estos meses atrás y en este mes actual. Pero por si ya se nos quiere olvidar, hermanos, en esta noche vamos a seguir recordando lo que es el Espíritu Santo de Dios. Ya tenemos conocimiento y hemos dicho muchas veces que el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestra guía, es quien nos redarguye, es quien nos dirige, y así es, hermanos. Pero ahora el tema para esta noche es la poderosa obra del Espíritu Santo. Amén. La poderosa obra del Espíritu Santo. Hemos leído aquí en Hechos, donde la palabra de Dios nos enseña en este libro que cuando el apóstol Pablo llegó a esta ciudad llamada Éfeso, preguntó a uno de sus discípulos: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos, ¿qué dijeron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y es que eso nos pasa a nosotros muchas veces. Hablamos del Espíritu Santo y ni siquiera lo conocemos. Hemos escuchado del Espíritu Santo, pero a veces ni lo hemos recibido, y eso nos ha pasado muchas veces. Entonces en esta noche vamos a ir aprendiendo poco a poco lo que hace, la obra que hace el Espíritu Santo en el creyente y en cada vida, hermanos, de un amigo. Si se quiere entregar a Cristo, también el Espíritu Santo va a hacer algo también en su vida. Amén. Entonces, como podemos observar, hermanos, estos discípulos desconocían por completo la persona que era el Espíritu Santo, o que es el Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, pero en ese momento, cuando Jesús estaba aquí, el Espíritu Santo no había descendido a la tierra, porque el Señor Jesús estaba aquí, no había necesidad. Pero cuando viene el Señor Jesús, les dijo: me voy, pero enviaré un consolador para que esté con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. O sea que esa promesa no fue solamente para los discípulos en ese tiempo. Esa promesa está vigente para nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, a hoy en día. Amén. Entonces, para poder ir entendiendo más de este tema, de esta palabra poderosa, de lo que es la obra poderosa del Espíritu Santo, vamos a ver qué hace el Espíritu Santo de Dios. Número 1, el Espíritu Santo, además de ungir, que ya sabemos que lo hace con poder, genera santidad en el cristiano. ¿Cuántos los creen? ¿Lo creen, hermanos? ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo de Dios en esta noche? ¿Cuántos vivimos en santidad? Amén. Pero vemos, ¿verdad?, que en primer lugar vamos a ver el significado del nombre Espíritu Santo. La palabra espíritu es traducida del término griego
pneuma, que además quiere decir viento, aliento, espíritu, soplo. Y la palabra santo es traducida del griego hagios, que además significa puro, sagrado o consagrado, por supuesto, a Dios, ¿verdad? Según la Biblia. Eso es lo que significa el Espíritu Santo, porque para hablar de algo o de alguien debemos conocer antes qué significa. Entonces, hermanos, de esta manera podemos ir entendiendo lo que nos quiere hablar la palabra de Dios en esta noche. Y entonces podemos ver a qué nos quiere llevar el Espíritu Santo, hacia la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces dice que número 1, el Espíritu Santo, sabemos que unge, que nos da poder, pero también nos genera santidad. Porque la palabra de Dios, hermanos, y por medio del Espíritu Santo es quien nos redarguye. Cuando queremos cometer algún pecado, alguna falta delante de Dios, ¿quién es el que nos redarguye? ¿Quién es el que nos corrige y nos dice, hey, un momento, eso que vas a hacer no está bien? Es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Entonces Él nunca, hermanos, el Espíritu Santo nunca nos llevará a desobedecer al Padre. Él siempre nos llevará o nos encaminará en una vida santa, agradable delante de los ojos de Dios. Amén. Entonces podemos, los que hemos estudiado, hermanos, la palabra de Dios, podemos ver que en la primera carta de Pedro, si puede buscarlo en esta noche, búsquela, porque vamos hablando conforme a la palabra de Dios. Primera carta de Pedro 1, 14 y 16, que nos dice, para hablar de lo que genera el Espíritu Santo en el cristiano. ¿Lo tenemos? Primera Pedro 1, 14 al 16 nos dice, como hijos obedientes o desobedientes, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en alguna manera o en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos está llamando a santidad. Nos está diciendo en esta noche que así como aquel que os llamó, ¿y quién lo llamó a usted, hermano? ¿Y quién me llamó a mí? Fue Dios. Entonces el mismo Dios que nos llamó, el mismo Dios está pidiendo santidad. ¿Y por qué está pidiendo que nosotros seamos santos? Porque si decimos ser hijos de Dios, debemos andar y ser como o parecernos a Él. Porque Él es santo, dice su palabra. Y su palabra no miente, hermanos. Dios es santo, es 3 veces santo. Y dice que así como el que os llamó es santo, sed vosotros también santos. Tratemos, hermanos, de vivir una vida agradable en santidad. ¿Y qué santidad? Es apartarnos de toda la contaminación del pecado y apartarnos para Dios. Eso es santidad. Apartarnos de todo lo que nos contamina y que no nos deja seguir adelante o llegar a un nivel más alto en la presencia de Dios, porque nos contaminamos por tanta cosa que hay, pero el Espíritu Santo nos genera santidad. Ahora bien, Dios es bueno y poderoso, ¿cuánto lo creemos? Amén, así es. Él unge y capacita a sus hijos. Él va poco a poco capacitándonos, hermanos. Él también da el Espíritu Santo. Dios por medio del Espíritu Santo da dones, hermanos, espirituales. Amén. Hemos estado hablando de los frutos dignos de arrepentimiento, de la búsqueda del bautismo del Espíritu Santo, de los dones espirituales este mes. ¿Cuánto lo hemos estado buscando en ayuno y oración? Amén. Entonces el Espíritu Santo es quien lo da. Quien da el Espíritu, los dones o la unción, el poder, como usted lo quiera llamar. Pero también, hermanos, hay algo muy importante. Que los dones, sabemos que el don, la palabra don significa regalo, presente. Y Dios simplemente, si lo anhelamos, lo buscamos, Él nos lo da. Pero hay algo muy importante, hermanos, que dice que
que también eso el Señor lo da, pero también lo que sí tenemos que buscar nosotros es el resultado, es algo muy importante, resultado del fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Jesús. Porque es un error, hermanos, y de nosotros como cristianos anhelar y pedirle a Dios los dones sin antes haberle pedido el carácter de Jesús. ¿Y qué significa esto? Este es un proceso, hermano. Como les dije, los dones Dios los da, porque ya es un regalo, pero el carácter es un proceso que nosotros lo vamos formando. ¿Y de qué manera podemos ir formando ese carácter de Jesús? En búsqueda, hermanos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a ir mejorando lo que a Él no le agrada, lo que hacíamos ya no hacerlo, ir pidiéndole la dirección a nuestro Padre, cómo debemos de conducirnos. Entonces eso es en el cristiano el resultado de un proceso que tenemos que pasar, hermanos, para poder alcanzar ese carácter. Porque dígame usted, ¿de qué nos sirve tener todos los dones que sabemos que son 9 en la Biblia? Tenemos el don de profecía, don de interpretación de lenguas, de diversos géneros de lengua. Está el don de discernimiento de espíritu, don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría. Son 9, pero si Dios nos diera 1 o 2 y no le hemos pedido el carácter a Él primeramente, ¿qué vamos a hacer con esos dones, hermanos? ¿De qué manera los vamos a usar? Porque el problema de nosotros es que a veces pedimos a Dios y pedimos mal. No vamos pidiendo que Él nos vaya capacitando para que cuando Él nos dé algo, nosotros lo podamos desempeñar. Y ese es el del carácter que les hablo. Y es ahí donde viene el Espíritu Santo también formándonos, hermanos, y trayéndonos a una vida, llamándonos a vivir en una vida de santidad. Es de esa manera que el Espíritu Santo viene tratando con nosotros. El carácter es para la unción, hermanos. Sabemos que nosotros somos la vasija, y si tenemos una vasija, ¿qué vamos a hacer? Utilizamos un ejemplo para echar el aceite, pero una vasija no va a ser llena, hermanos, si está rota, está sucia. Tiene que estar intacta para que ese aceite pueda llenar a esa vasija. Entonces el carácter sostiene la unción de Dios en el cristiano. Amén. Porque hemos escuchado que la palabra cristiano, ¿qué quiere decir? Pequeños cristos. O sea, nosotros, hermanos, si tenemos que saber llevar ese nombre de cristianos, porque no es cualquier nombre. Nosotros venimos y somos seguidores ¿de quién, hermanos? De Cristo. Entonces tengamos presente que el carácter en el Hijo de Dios es la base de la unción. Amén. Por eso nos dice la palabra de Dios en Mateo 13:12: al que tiene más se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, hermanos, ninguno de nosotros depositaría el valioso aceite en una vasija con un agujero, ¿verdad? Seguramente tendríamos que repararla o tenerla restaurada o tener una nueva. Por eso es que el carácter es la fuerza del recipiente que contiene o soporta el valioso aceite de Dios. Así de que si le estamos pidiendo a Dios que nos llene con su presencia, con ese aceite, con ese poder, con esa unción, debemos saber también, hermanos, saber que va a estar en una vasija nueva, una vasija renovada. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a practicar la santidad, reconociendo que el Espíritu Santo no puede llegar y habitar en una vasija sucia. Entonces eso hace, hermano, la Biblia nos enseña que no es posible operar en los dones del Espíritu Santo sin experimentar ese maravilloso fruto que les hablaba, que es el carácter. Ahora bien, observamos al detalle la primera carta de los Corintios. Podemos ver, hermanos, que ahí se movían los dones. En esa iglesia de Corinto se movían los dones del Espíritu Santo, los que ya les mencioné: profecías, sanidades, hacer milagros y todos los 9 dones. Pero había algo, hermanos, ahí había un problema en esa iglesia de los Corintios, donde viene
Pablo y lo reprende y empieza a decirles: excelente que haya dones, que se mueva el Espíritu Santo, que hablen en lenguas, que haya interpretación, que hacen milagros, pero hay algo también que les decía: han dejado el primer amor. También viene y les dice: hay mucha discordia, porque tal vez algunos decían: yo me siento superior a este porque él no habla en lengua, yo sí hablo porque yo tengo palabra de profecía, y otro no. Y habían discordias, había murmuraciones, había inmoralidad en esa iglesia. Entonces viene Pablo y los exhorta. ¿Qué les quiero decir con esto? Que de nada nos serviría que nosotros tuviéramos aún hasta los 9 dones, si es posible, si en nuestro corazón, en nuestra vida cristiana, en la iglesia, todavía hay murmuraciones, todavía hay críticas, todavía hay insultos para los hermanos, para los hijos, para quien sea. Entonces no puede ahí derramarse el Espíritu Santo aunque quiera. Entonces es ahí donde tenemos que aprender, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios nos redarguye, nos instruye, nos exhorta, para que lleguemos a vivir en una vida agradable en santidad delante de Dios. Amén. Un ejemplo, si podemos recordar, hermanos, el caso de Sansón. Todos conocemos esa historia, que era un hombre con una fuerza física sobrenatural. Ustedes saben, ¿verdad?, que podía combatir, matar hasta con una quijada de asno a miles de personas. Él tenía una fuerza que si lo amarraban él se soltaba como nada, pero era una fuerza sobrenatural. Tenía un poder especial del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó con él? Había una gran debilidad, y ya todos conocemos su triste final. Entonces nosotros no nos conformemos o no digamos: ya tengo el Espíritu Santo de Dios, ya tengo los dones. Pero si hay alguna debilidad, hay alguna cosa como la que tenía Sansón en nosotros, el Espíritu Santo, hermanos, se entristece y puede huir de nosotros. Gloria a Dios. Entonces esto genera el Espíritu Santo de Dios. Punto número 2: el Espíritu Santo trae revelación de los secretos de Dios. Mire qué poderoso es tener el Espíritu Santo de Dios, porque trae revelación de los secretos de Dios. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, en la carta de 2 Corintios 13:14, que es el Espíritu Santo quien da la poderosa revelación como los secretos del Padre Celestial. Si quiere, busquémoslo, hermanos. Vamos a ver 1 Corintios 2:7 en adelante. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, al que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. ¿Cuántos amamos a Dios aquí en esta noche? Entonces, hermanos, prepárese, porque Dios le va a dar por medio del Espíritu Santo las cosas que dice que son secretas, que cosas que ojo no vio, ni oído no oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para usted y para mí en esta noche. Aleluya, gloria a Dios. Entonces todas esas verdades del Señor Jesucristo, su obra redentora, todo eso que el Espíritu Santo, hermanos, Dios lo puede dar solamente por medio del Espíritu Santo. Entonces estamos aprendiendo cuán importante es conocer qué hace el Espíritu Santo en nosotros, como en todo creyente, porque de nada nos serviría estar anhelando, buscando al Espíritu Santo y no conocer qué vamos a hacer o qué vamos a permitir que el Espíritu Santo haga después de que viene a nuestra vida. Amén. Entonces el Espíritu Santo trae revelación de los secretos de Dios, que dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé, pero aquí está lo mejor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas
que tú no conoces. Entonces es allí donde viene a ponerse por obra la palabra de Dios. A veces los textos los sabemos de memoria, pero no sabemos el significado por qué Dios lo dice. Pero es que nosotros tenemos que clamar, tenemos que buscar y pedirle a Dios que por medio del Espíritu Santo nos revele esos secretos que están en el corazón de Dios. Esas cosas que dice que están predestinadas. Es desde antes, hermanos, de la fundación del mundo. Ya Dios tenía predestinado para nosotros las cosas que ahora el Espíritu Santo nos revela. Amén. Número 3, el Espíritu Santo renueva al cristiano. ¿Cuántos renovados hay en esta noche? Amén. El Espíritu Santo, hermanos, nos renueva día a día. Por eso es muy importante que en la palabra de Dios el Espíritu Santo vemos que está representado por medio de varios símbolos, como por ejemplo el fuego. Sabemos que el Espíritu Santo es fuego. Cuando lo sentimos que el Espíritu Santo nos quema, pero ahí nos está llenando. El Espíritu Santo también está representado por medio del viento. Dice que cuando estaban los 120 en el Pentecostés, vino el Espíritu Santo como un soplo, como un viento recio que llenó esa casa. El Espíritu Santo también es aceite. Está representado como el aceite y como el agua, entre otras cosas. Estas figuras, hermanos, o símbolos que menciona la Biblia, cuando menciona fuego, es decir, cuando le dice, es encender el fuego que se apaga. Cuando viene Pablo y le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. ¿Por qué? Porque muchas veces lo tenemos, pero estamos dejando que se vaya apagando. Entonces el Espíritu Santo es ahí donde viene a avivar el fuego que se está apagando. Y como en medio del calor abrasador. Entonces el Espíritu Santo también trae cosas nuevas, hermanos, por medio también del aceite fresco. ¿Y por qué es un aceite fresco? Porque cuando nos llenamos, cada vez que nos llenamos de la unción, del poder del Espíritu Santo, estamos recibiendo y experimentando algo nuevo. Un aceite fresco está cayendo aquí, dice la alabanza, ¿verdad? Y también el otro símbolo que representa el Espíritu Santo es el agua. El agua nos habla que es para saciar la sed. Como podemos ver, hermanos, todos estos símbolos o signos que representan la diversa obra del Espíritu Santo a favor de la vida del creyente. Todo es para nuestro favor. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, de manera contundente que el Espíritu Santo renueva la vida del Señor Jesucristo en cada cristiano. O sea que día a día nos va renovando. Entonces podemos ver cuando les hablo del agua, vamos a ver en Juan 7:37 al 39 que nos dice, referente que el Espíritu Santo también es símbolo. El agua, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Entonces, de nuestro interior que debe fluir, dice la palabra de Dios, ríos de agua viva. Cuando yo escuchaba los coros de adoración, cuando la hermana Sarita ministraba, hablaba del agua, de su interior correrán ríos de agua viva, y decía, Señor, gracias porque está respaldada su palabra. El Espíritu Santo quiere hacer algo en esta noche, hermano, porque si ustedes se fijaron, las alabanzas y todo está relacionado con el Espíritu Santo. Amén. Las alabanzas que se entonaron, el especial de hermana Saudí, todo habla del Espíritu Santo y seguimos hablando del Espíritu Santo. ¿Y por qué ustedes dirán, por qué tanto hablan de ese personaje? Porque el Espíritu Santo está con nosotros aquí, hermano, está en nosotros, porque el Espíritu Santo nos consuela. Amén. Gloria a Dios. Esto es muy poderoso, hermanos, y muy importante, pues
porque nos enseña que dentro de nosotros está la fuente de nuestra renovación y de nuestra restauración. Amén. Es dentro de nosotros que va a fluir, pero cuando le damos lugar al Espíritu Santo que fluya dentro de nosotros, es por eso nos habla. A veces decimos, cantamos eso, que ríos de agua viva, pero no sabemos que está relacionado con el Espíritu Santo. Pero en esta noche ya lo sabemos y lo estamos aprendiendo. Amén. Por eso entonces, hermanos, ante toda adversidad, crisis, en medio de la sequía espiritual, acerquémonos más al Señor. Acerquémonos, porque Él nos fortalecerá nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y Él nos dará también, hermanos, la victoria en medio de crisis. Él nos dará agua viva, porque dice la palabra de Dios en Isaías 58:11: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca, pero nunca van a faltar, hermanos. Imagínense qué poderoso, qué poder tan grande hay, qué obra tan especial la que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Cuando sentimos esa sed, hermanos, sed espiritual, como decía el salmista, a veces llegamos a ese punto, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, decía, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuántas veces no hemos llegado a ese punto nosotros de decir, estoy sediento, pero de la presencia de Dios? Y el Espíritu Santo nos lleva, hermanos, por medio de la palabra, y nos dice, serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Es que esa agua nunca va a faltar en su vida, en mi vida, cuando nosotros anhelemos, hermanos, recibir de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Entonces hemos podido ir viendo, hermanos, que es poderosa la obra del Espíritu Santo, porque nos genera santidad como punto número 1. Vimos que trae revelación de los secretos de Dios, y es el Espíritu Santo quien nos renueva continuamente. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, el agua como símbolo del Espíritu Santo, también limpia, purifica. Amén. Y el Espíritu Santo es quien nos redarguye para corregir aquello que no le agrada a Dios, y en acción conjunto con la poderosa palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, para concluir, solamente quiero decirles, hermanos, recordarles que el Espíritu Santo de Dios desea, hermanos, enseñarnos, así como en el tiempo que lo hizo el Señor Jesús con los 12 discípulos. El Espíritu Santo nos quiere renovar en esta noche. El Espíritu Santo nos quiere fortalecer, conducirnos al diseño de Dios que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios es quien transforma nuestro carácter. Él nos ayuda a parecernos a Cristo. Yo le invito en esta noche, hermanos, que se ponga de pie, que busquemos la presencia del Espíritu Santo de Dios, ahora que ya conocemos quién es, la obra que puede hacer en nuestras vidas. Oremos, busquemos su presencia, anhelemos, hermanos, experimentar eso maravilloso, experimentar ese fuego, ese aceite que unge, ese aceite que purifica, esa agua que limpia, hermanos. Si usted quiere en esta noche pasar al altar, pase. Y si hay amigos en esta noche, yo le digo que es la oportunidad donde usted tiene para recibir, porque la palabra de Dios dice que solamente tiene que creer. Ese es el primer requisito que Dios pide para poder derramar el Espíritu Santo en cada vida. Solamente abra su corazón, solamente diga: yo creo en el Señor Jesucristo, que Él es quien murió, dio su vida por mí, resucitó, y yo sé que por medio de Él yo tengo salvación. Es momento, hermanos y amigos, si está en esta noche y usted siente el deseo, anhela experimentar también lo que es lo maravilloso del Espíritu Santo, yo le invito a que haga ese voto de consagración hacia Dios, de entregar su vida, esa oración salvadora que es quien le ayudará, hermano y amigo, a llegar a lo que es la presencia del Espíritu Santo de Dios.
Hermanos, que ya somos cristianos, pasemos adelante, pasemos al altar, busquemos más de esa obra redentora poderosa del Espíritu Santo, porque a veces necesitamos, hermanos, más presencia, a veces necesitamos más búsqueda de la presencia de Dios, pero muchas veces nos quedamos acomodados, muchas veces venimos y no queremos, hermanos, experimentar nada, pero ahora es un llamado que el Espíritu Santo de Dios le está haciendo. Venga, no le tenga miedo al Espíritu Santo de Dios, porque lo que va a hacer es llenarlo. El Espíritu Santo, si usted está vacío, el Espíritu Santo le va a llenar. El Espíritu Santo lo va a consolar si usted está triste. Si usted necesita un abrazo, venga y dígale al Espíritu Santo de Dios: yo lo necesito, abráceme. Espíritu Santo, únjame. Yo quiero sentir ese fuego. Yo quiero sentir esos ríos de agua viva que fluyen dentro de mi ser. Venga, hermano, no se quede, porque aquí lo que hay y usted va a recibir solamente es presencia del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo quiere ungirlo en esta noche. El Espíritu Santo quiere hacer una obra en su vida. Yo solamente le invito a que usted pase y usted personalmente va a buscar esa presencia, porque dice la palabra de Dios que es de nuestro interior que va a fluir el Espíritu Santo. Esas aguas es de nosotros. No es porque alguien esté aquí motivándolo, es porque el poder de Dios se manifiesta cuando nosotros le buscamos de corazón. Venga, hermano, en esta noche, porque el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. A veces decimos que creemos, que tenemos y que el Espíritu Santo de Dios anda con nosotros, pero nosotros a veces le huimos, a veces tenemos temor, a veces tenemos miedo de acercarnos y buscarlo, pero esa es la noche oportuna de presentarnos delante de Dios y decirle al Espíritu Santo de Dios: aquí estoy, me dispongo, haga conmigo lo que quiera. Yo solo soy una vasija, pero yo quiero que usted me llene con ese aceite poderoso. Yo tengo sed del Dios vivo. Yo quiero esa presencia. Yo quiero experimentar eso maravilloso, el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me redarguya, que el Espíritu Santo me lleve a una vida consagrada de santidad delante de Dios. Que el Espíritu Santo me revele las cosas secretas del Padre. Pero si no la buscamos, no la vamos a recibir. Tenemos que pedírsela, porque Dios dice: clama y a mí yo te responderé. Pero si nosotros no se las pedimos, Él no la va a dar, hermano y hermana. Debemos anhelarlo de corazón, debemos buscarlos con todo nuestro ser y digámosle al Espíritu Santo: lléname esta noche.